Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos al Club de los Optimistas, otro miércoles más que ya extrañaba. Estoy acá con mi compañera Mariana Alves, licenciada en Psicología, y Viviana García, quien les habla. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, quiero decirte que te extrañé mucho. Me imaginé. La semana pasada me sentía muy sola. Y bueno, te extrañé. Por motivos de salud. Por suerte ya estás mejor. Sí, bueno, estoy viva, ¿no? Y mandándonos mensajes con Viviana dije, me acabo de inspirar para un tema para la próxima. Y el tema de hoy va a ser la somatización, lo psicosomático, que ahora vamos a explicar un poquito, y el trastorno de somatización. Capaz que si nos da el tiempo agregamos un poquito de hipocondría, veremos si nos da. Eso en la marcha, vamos a ver. Y les quiero comentar que hoy es la edición número 18 del Club de los Optimistas. Les voy contando. Oh, la 17 mía. Es verdad. Bueno, en Psicología Positiva Uruguay habíamos hecho una pregunta. Yo les pregunté, ¿cómo se manifiestan en ustedes los nervios? Ya que el tema de hoy es la somatización, quería ver cómo ustedes sentían, digamos, en su cuerpo los nervios. Y acá tenemos a Gabriela que nos dice, no tengo una sola uña y fumo hasta debajo del agua. ¿Algo más? Leticia, bajando de peso. En una semana he bajado hasta 6 kilos. Impresionante. Suerte que luego veremos que envidian algunas compañeras acá de Psicología Positiva. Luciana nos dice que siente dolor de estómago. Sole, acá dice, yo quiero ser como Leticia. Raúl, somnolencia, bostezos y manos frías. Lucía, me queda la boca seca y las manos húmedas, el estómago revuelto. Eso del estómago es bastante común. Fernando nos dice, la procesión va por dentro, a veces sale, pero va por dentro en mi caso. Sonia, sobrepeso e hinchazón. Así como verán, hay muchas manifestaciones simplemente por el tema de los nervios. Imagínense todo lo demás. Ansiedad, miedos, tristeza. Y que se asocia mucho al estrés también. Y más en esta época del año, en la cual se vienen las fiestas, están los exámenes, ¿no? Digo, es como que está todo el mundo tenso y hay gente que o come mucho también o gente que no le entra bocado. Sí, ¿no? Tenemos las dos puntas. Las siempre. dos, es verdad. Uh-huh. Así que, pero bueno, antes de arrancar vamos con el tema, con los medios de comunicación para que se puedan comunicar todos. Bueno, por Facebook, Psicología Positiva Uruguay o el Club de los Optimistas. Nos pueden seguir también vía Twitter, @optimistasmn, MN con mayúscula. También pueden llamarnos a través del 2900-0996 o mandarnos un mail si quieren a elclub@montevideo.com.uy. Así que ya... A ver si un día nos llaman, Mariana. Sería espectacular. Ustedes pueden hacernos sus consultas o comentarios o preguntas. O alguna anécdota que nos puedan contar, ¿no? Alguna anécdota de repente de somatización, que es el tema de hoy. ¿Quién no se ha sentido mal alguna vez, ¿no? Cuando los nervios lo traicionan? Yo creo que el tema de los exámenes es algo que le está pasando como a todo el mundo, ¿no? Yo, por ejemplo, la noche anterior a un examen, no puedo comer, me cuesta dormir. O sea, yo creo que voy zombie al examen, sinceramente, porque es como que... Y es el día anterior, a mí me pasa eso. Los exámenes siempre generan nervios. Por más que vos hayas estado leyéndote todo, súper preparada, creo que ese momento igual, de todas maneras, es un estado que te genera mucha ansiedad. Sí, y que está muy relacionado con el tema de hoy, porque también puede hacer que aparezca, no sé, un dolor... o ¿no? Uh-huh. O también el tema de tener que atravesar por ese examen o por cualquier problema. A veces como cuando no queremos atravesar por un problema es como que no sé si nos inventamos, pero sería como inconsciente, ¿no? Como no sé si una enfermedad o un dolor o algo que hace que no. Otra cosa en que ocuparnos. Claro, sí. Me parece a mí, ¿no? Es que que puede pasar por ese lado también. Sin duda, ¿no? O sea, en vez de preocuparme por mi ansiedad, me preocupo porque me duele la panza. O en vez de preocuparme por el examen, me preocupo porque me duele la cabeza. O cosas así. Sí, o cómo me encantaría estar enferma hoy para no ir a trabajar, ponele, ¿no? El clásico beneficio secundario. Entonces,
Y bueno. Sí, no, es cierto. Y lo que vos decías del tema de las fiestas, creo que todo el mundo está demasiado nervioso, demasiado ansioso, en ese frenesí de consumismo al mango. Tengo que comprar los regalitos. Que me parece bárbaro que uno regale, pero creo que no hay que enloquecerse. Sí. En esta época del año es cuando menos cosas hay que hacer. Claro. Ya está. Les aviso que esta es mi última semana de trabajo. Voy a tomar licencia del 24 de diciembre al 6 de enero. Si ya no bien. Ya no puedo más comer. Bueno, y avisarles que los programas que van a ir en esas 2 semanas, o vamos a hacer uno grabado o vamos a pasar como un popurrí de todos, los mejores momentos, las mejores entrevistas. Vamos a pasar en las próximas 2 semanas, sí. Los temas que, no sé. Hacemos ahí un compilado y estaría bueno, ¿por qué no? Sí, por supuesto. Sí, porque con un saludito final de felices fiestas. ¿Por qué no? Vamos a cantar canciones navideñas. Bueno, vamos a arrancar con el tema de hoy. Vamos a ponernos serias por un momento, si no sale. Bueno, vamos a arrancar con qué es lo psicosomático. La palabra psicosomático hace referencia a psico y soma. Psico de mente, obviamente, de alma, y soma de cuerpo. Es la actuación, básicamente, de la mente sobre el cuerpo. Ahora, lo psicosomático, su manera de manifestarse es a través de la somatización. ¿Y qué es esto de la somatización? Es cualquier síntoma corporal que surge o se incrementa en respuesta a factores psicológicos o situacionales. ¿No? Como tú decías, el tema estoy nervioso por el examen. Eso se puede manifestar con dolor de panza o náuseas o dolores de cabeza. Un montón de situaciones. ¿Por qué? Porque es un estrés, es algo que sí, real, y a veces el cuerpo habla. Cuando de repente uno no tiene... Esa es la frase típica, el cuerpo habla. El cuerpo habla, y creo que es así porque evidentemente a veces nosotros no tenemos tiempo de manifestar nuestra ansiedad, claro, o no tenemos manera de canalizarla de repente. Por ejemplo, ustedes saben que un ansiolítico natural es hacer ejercicio, por ejemplo, ¿no? Las personas que les gusta... forma de hacer catarsis también. Va sacando la energía excesiva que tenés, y es un ansiolítico natural. Así como, bueno, comer chocolate es un antidepresivo natural, por ejemplo, ¿no? O sea, obviamente, en menor medida. Eso habíamos hablado, que libera hormonas. Endorfinas. Exacto, es la misma hormona que cuando uno está enamorado. O sea, la felicidad. Sí, o sea que supongo que por eso nos gusta a todos comer tanto chocolate. Bueno, hay diversos estudios donde nos dicen que parece que son las mujeres las que son más, digamos, tienen mayor tendencia a la somatización, y que esto va variando de cultura a cultura. Las somatizaciones son frecuentes en personas que tienen depresión, ansiedad, o también a veces se da junto al estrés, o también la angustia, estas cosas, estas situaciones emocionales que son movilizantes. Y en lo que es, en lo que se refiere a las edades, por ejemplo. Y en las edades, mira, ahora eso es muy variable, pero más que nada se da en la adolescencia más tardía o en los primeros años de adultez. Claro. Va manifestándose de acuerdo a la persona. O sea, hay personas como que lo tienen más fuerte, hay personas que tienen más débil, hay personas que se da simplemente en alguna situación puntual en su vida. Es muy variable, que es distinto a lo que es el trastorno de somatización en sí, que sí, ahí hay una incidencia antes de los 30 años, ya estás padeciendo de esto, y es algo más crónico o con tendencia a cronificarse, que es distinto, claro, de las somatizaciones que de repente podemos tener todos en algún momento, porque ¿quién no se ha sentido mal en la panza? ¿O quién no ha tenido náuseas cuando está muy nervioso? Claro. O ese tipo de cosas, creo que todos en algún punto nos sucede. El problema es cuando es la única manera que tenemos de expresarnos. Sí. O sea, en vez de repente de tratar de manejar nuestras emociones o tratar de ser algo un poco más fluido con lo que nos sucede, es habla el cuerpo, ¿no? O sea, es bien básico, no hacemos nada con eso. Los factores psicológicos juegan un papel muy importante. Contribuyen en diversa medida a la iniciación o al desmejoramiento de una determinada dolencia o padecimiento físico. Esto quiere decir que si nosotros ya tenemos de repente una dolencia física, no sé, un resfrío o algún tipo de enfermedad más, obviamente más grave, a veces lo psicológico afecta esto. Porque, por ejemplo, ¿no? Como que de algo chiquito se hace más grande. O incluso, supongamos que me tienen que operar de, no sé, de las varices.
decir algo. Para poner un ejemplo. Por poner un ejemplo, ¿no? Evidentemente, si yo a eso le voy a sumar los nerviosismos, o sea, obviamente que es una situación movilizante, el tener que operarse, tener que pasar por una anestesia, estar con los doctores, con las enfermeras, todo eso. Pero si yo a eso le voy sumando, qué horrible que me haya pasado esto a mí, no, yo no puedo con esto. No voy a sobrevivir, mirá si la anestesia me... Claro, mirá si me muero en la Claro. camilla. Bueno, todas esas cosas que de repente uno empieza a delirar con todas las posibilidades habidas y por haber. Entonces, claro, esa situación real termina siendo mucho peor por la carga emocional que yo le estoy poniendo encima. O sea, si sea eso, desde algo muy grave hasta algo muy tonto, si nosotros le damos toda esa impronta negativa, se nos va a hacer muy difícil de poder lidiar con ello. O sea, entonces evidentemente vamos a tener que tener una actitud obviamente más positiva. Todo trastorno físico se considera que es acompañado usualmente de alteraciones psicológicas. Bueno, por esto que les decía, que digamos, al tener alguna situación en el cuerpo, alguna dolencia, nos genera movimientos emocionales, porque ¿a quién le gusta estar enfermo? Obviamente que nadie. Entonces, evidentemente hay cierta alteración en nuestra mente cuando nos enfrentamos a una dolencia real. Los factores que tienen mucho que ver con la somatización son los estresores ambientales, en el sentido de situaciones que pueden ser situaciones familiares, situaciones laborales, que estén complejas y que, bueno, eso nos va sumando un motivo de preocupación. Las conductas relacionadas con la salud, por ejemplo, si fumo demasiado, tomo demasiado, me alimento mal, no ejercicio, todo ese tipo de cosas nos hace, a la larga nos perjudica. Las características personales, esto es nuestra manera de ser, nuestros rasgos, y los modos de reacción al estrés. Todo esto tiene una gran relevancia a la hora de nuestro estado de salud, ¿no? O sea, a la hora de enfrentarnos con dolencias reales, o incluso imaginadas, digamos, todas estas cosas van... O sea que sin duda puede haber una enfermedad imaginaria. Puede también haber una enfermedad imaginaria. Yo creo que más que imaginaria, creo que quizás sea el tema de una mala interpretación. Claro. Porque pensemos, si a mí me duele la mano, puede ser que me duele la mano nada más por X motivo, o puede ser tendinitis, o puede ser, no sé, capaz que me fracturé y no me di cuenta, no sé. Puede ser muchísimas cosas, pero si yo de una pienso que es lo peor... Claro, el autodiagnosticarse, ¿no? Claro. Tipo, ya tengo esto y como que no cabe la posibilidad de que sea algo, no sé, por ahí que es leve o algo pasajero, no, ya es una enfermedad que está, ¿no? Como algo claro, final, como que ¿no? se le da más dramatismo a lo que realmente podría llegar a ser. Entonces sí, es una mala interpretación, porque me duele la mano y capaz que yo pienso que ya capaz que, no sé, me la tienen que amputar porque no... O sea, te termina exagerando mucho, ¿no? Pero eso pasa más bien en el trastorno de somatización, no tanto en las somatizaciones más comunes. Claro. Digamos, más comunes. Que es más leve. Claro, que los que creo que nos pasa a todos en algún momento de la vida, todos nos ha pasado alguna leve somatización. Claro. El tema es cuando ya, por ejemplo, la persona que está padeciendo este trastorno se automedica, por ejemplo. Eso es un problema. Que es un problema que puede pasar, ¿no? El tener tanta seguridad de que tengo determinada enfermedad, ¿no? Te puede llevar a automedicarte ya. O sea, eso es un terreno más escabroso porque uno tiene que siempre tener cuidado con lo que va ingiriendo, eso sin duda. Claro, igual eso varía según la persona, ¿no? No quiero decir que todas las personas que sufran este trastorno vayan a automedicarse, ¿no? Anden por la vida con la pastillita de, no sé, ya se me ocurre. Claro, sí, pero evidentemente si están pensando lo peor, pueden llegar a incurrir en alguna conducta que termine siendo nociva para ellos, sin duda. Con frecuencia lo que sucede cuando se despierta este tipo de somatizaciones, hay una relación temporal. Esto quiere decir que como todo va confluyendo, ¿no? Todo va convirtiéndose en una situación que nos desborda y nos va generando, por lo menos, o nos va empujando, o nos puede llegar a empujar a una somatización. Por ejemplo, el aumento de responsabilidad laboral, una separación, la muerte de un ser querido. Todo esto puede llegar a intensificar los síntomas o generar una somatización propiamente dicha. Cuando alguien tiene somatizaciones,
a veces las confunde con cosas reales, ¿no? Como veníamos hablando. Sí. Y eso lleva a la persona a consultar al médico, que después de varios estudios y varias entrevistas encuentra que la persona no tiene nada. Y en el caso del trastorno, que después lo vamos a ver, la persona sigue insistiendo con que sí es algo real, Claro. con que sí es algo físico. Como que no se termina de convencer. No se calma, o sea, y si le explicas que en realidad es tu mente que te hace pensar que es peor, que en realidad no pasa nada, no, y les cuesta mucho entender que en realidad es producto de su imaginación, o la mala interpretación de los hechos, en vez de, están convencidos de eso por más que venga alguien y se los explique. Capaz que esa es la parte más complicada a la hora de trabajar con... Claro, porque van a seguir consultando y bueno, sí. peor porque se van a marear más, no van a Sí. saber, porque más allá de todo, los médicos, no todos, te diagnostican igual a veces, entonces va a ser como, eso va a ser un lío que... Sí, en realidad, si vamos a hablar de lo que son las somatizaciones comunes, usualmente las somatizaciones no son más que síntomas fisiológicos, como dolores musculares, trastornos del sueño, taquicardias, estados de ansiedad. Pero, claro, digamos, a veces toman como mucha fuerza estas cosas y terminan perjudicando ya hasta nuestro nivel de vida en algún punto. Y sí, porque vos imagínate que si te duele la cabeza, y eso no te permite, no sé, tener una vida normal, porque por ahí, es un dolor de cabeza y me quedo en mi casa encerrada porque, ¿no? Si salgo va a ser peor y, ¿no? Uh-huh. Entonces eso como que hace que no se pueda llevar. Es una como que vida. va empeorando las situaciones en realidad. Si te vas aislando, si le vas dando más fuerza de la que tiene. No. Y sí, porque pasar en los médicos como que no es nada sano para nadie. No, es muy cansador también. Bueno, en el Club de los Optimistas, que también les habíamos preguntado que cómo se manifiestan en ellos los nervios, Carla nos dice, hay tantas, dando algún golpecillo a un cercano, se ríe, gritos agudos, entre otros. Luz, yo con la comida, comiendo, ansiedad que no se te quita el hambre. Y Lorena nos dice, no como, no duermo y mucho dolor de cabeza. Así que bueno, vieron que los nervios tienen distintas maneras. Diferentes matices. Claro, o sea, hay gente que lo vive con mayor intensidad que otras, obviamente. Sí, viste que acá decía que ella prefería, Carla, no sé, algún golpecillo a un... claro, sacarse la bronca grito. con alguien, ¿no? Más fácil. Bueno, pero de repente el hablar, ¿no? Sin llegar a la discusión. El hablar creo que puede ayudar bastante, ¿verdad? Porque es como... Bueno, como liberarte. Es una catarsis, como decimos nosotras, Sí, ¿no? sí. O sea, es liberarte, es decir, bueno, mira, la verdad que necesito hablar con alguien, estoy mal, me pasa esto. Es como un enfoque mucho más saludable que de repente tragarse todo ese dolor, ese nerviosismo, esa ansiedad, esa tristeza. Claro, evidentemente no es lo más saludable. Y bueno, el tema de los trastornos del sueño también, ¿no? Es muy común. El insomnio, por ejemplo, ¿no? Cuando no hay chance, no te puedes dormir con nada. Y yo creo que a veces el insomnio se agudiza también cuando... Una de las peores cosas, ¿no? Que creo que uno puede hacer es cuando te acostás a la cama a pensar. Que en vez de... Claro, viste que en vez de... Bueno, no como el ejercicio de pensar en 3 cosas buenas y la dejas en ese que dormís. Sino en el sentido de que me acuesto y empiezo. Mañana yo tengo que ir al dentista y después tengo que ir a lavar ropa y después tengo que ir a cocinar y después, bueno, lo que sea, ¿no? Y te colgás. Y te colgás con pensando, eso y terminás con... Y después decís, y después tengo que ir a preparar una charla y después tengo que ir... Entonces es como que tu mente empieza a preocuparse tanto. Se te vuela... Son las 3 de la mañana, tenés los ojos como plato y seguís re preocupada por todo lo que tenés que hacer. Entonces, digamos, creo que una de las peores cosas que uno puede hacer con el tema del sueño es eso, es ponerse a pensar en todo lo que tenemos que hacer, porque siempre tenemos algo que hacer. Claro. Y lo que les había comentado en un programa anterior, que se los repito por si se lo perdieron, es que la mente nos hace una trampa. La mente piensa que si nosotros nos preocupamos demasiado por algo, si pensamos y repensamos mucho, cree que es como si estuviéramos haciendo algo. No, y no es cierto. Por más que pensemos, repensemos y recontrapensemos, no tiene nada que ver. El preocuparnos en exceso no nos lleva a nada, en realidad. Es más tortura que otra cosa. Más vale actuar. Si total vas a tener que hacer 10.000 cosas mañana, dormite y ya está. Claro, además se te pasan las horas y menos rendís al otro día. De pensar.
lo que tenés que hacer. Obviamente. A ver, esta es una de las estrategias. Digo, Claro. hay gente que tiene el insomnio muy fuerte y a veces necesita recurrir a algunos hipnóticos para poder Claro. dormir. Que no se recomiendan el uso excesivo porque Te haces dependiente de más eso. allá, el cuerpo se acostumbra mucho. Claro. Y entonces es que no te hace mucho efecto tampoco. O sea, son como, digamos, para situaciones Concretas. muy concretas y puntuales en el tiempo. O sea, Claro. lo vas a tomar un tiempito específico. Pero bueno, o sea, lo que ayuda también mucho es hacer ejercicio, el cansarse. La natación, por ejemplo, es algo de un ejercicio que te cansa Claro, llega la muchísimo. noche y el agua querés dormir calentita, claro, eso ayuda mucho. Así que bueno, ¿para qué? Y ahora salir a caminar, a correr de tardecita, que está lindo. Sí, Porque de tarde, playa, ¿no? plaza a full. Full. A tomar solcito cuando se pueda, sin duda. Bueno, a nivel psicológico, las personas que son somatizadoras tienen una gran sensibilidad para detectar en su organismo anomalías sin significación clínica. Esto quiere decir Sí. que no son cosas realmente importantes, pero es como que están todo el tiempo atentas a... ¿me está pasando esto? ¿No me está pasando esto? Me está doliendo la cabeza ahora. Ya ven Pero algo ya me duele raro. la espalda, ya siento una contractura acá. Es como que están todo el tiempo siendo detectives de su cuerpo y Claro. terminan como hiperalertas. Y claro, cualquier detallecito que su cuerpo sufra es como un terrible drama. ¿Qué será? No. Y claro, y ahí se puede disparar toda la preocupación después. Los somatizadores más bien tienen una mentalidad pesimista, en la mayoría, no digo todos, pero digo las personas que más frecuentemente caen en estas somatizaciones, usualmente tienen una personalidad pesimista, un pensamiento pesimista, porque es como que siempre están esperando lo peor y siempre están malinterpretando las cosas que le están sucediendo en el cuerpo. También hay como mucha insatisfacción personal, personas que son más bien tímidas, metidas dentro de sí mismas, por así decirlos, y son medias propensas a catastrofizar las situaciones. Claro, no va a ser solamente aplicable a el cuerpo de esa persona, ¿no? Sino como a la vida en general. Digo, actos de, por ahí, de una persona ajena a ellos, ya también, ¿no? O del vínculo, sí, del vínculo. Puede ser que también, ¿no? Ujú. Sea todo Claro, grave. o sea, supongamos, ¿no? Viene la tía y les dice, ay, me duele la espalda. Ya capaz que piensa lo peor que le puede estar pasando a esa tía, ¿no? Capaz Claro, que es algo por re eso, grande. no es que sea para ellos, sino es la otra persona también, ay, anda al médico, ¿viste esas personas que te asustan? Que es tipo, anda al médico porque no No sé, te dejes estar. no te dejes estar, que puede ser algo grave o no sé. Capaz que te estás muriendo. Claro, ¿no? Sí. Y te vienen porque le pasó a un compañero o compañera de trabajo lo mismo y... Sí, no, obviamente, es todo un tema. Los trastornos psicosomáticos se suelen manifestar digamos, en estas personas con estas características, más allá de las que les comentaba, de la mentalidad pesimista, también personas que tienen como ciertas conductas desadaptativas con respecto a su salud, como son el consumo de sustancias, sedentarismo, mala alimentación. Esto como que hace a la persona más propensa también a tener este tipo de miedos. Supongo que también porque se sienten mal, más a menudo. Porque saben que están haciendo algo mal también. Digo, si vos sabés que te estás alimentando mal, ¿no? O no haces ejercicio, qué sé yo, no sé, consumís mucho alcohol o fumás. Bueno, capaz que vas, o sea, es como algo que estás más propenso, ¿no? Capaz que la culpa que vas sintiendo por Claro. caer en estas conductas te hace también estar más alerta, decir, bueno, a ver, yo soy consciente que no como bien, fumo, no camino, Claro. no hago nada, entonces seguramente tengo algo. Creo que en este trastorno hay una parte inconsciente, que sería el somatizar, pero también una parte consciente, por ejemplo, en estos casos, ¿no? Sí, Donde acá vos sabés sería que como sí. un mea culpa de soy un desastre en esto y bueno, y capaz que me pasa esto porque... Claro, o sea, no sería, ahí en ese caso no sería tan loco el pensar tengo cierta enfermedad, porque si yo tengo una mala alimentación o como decíamos, puede deberse a alguno de esos factores, ¿no? Ujú, exacto. Y también estas personas tienen como muchas respuestas al estrés. O sea, cuando están en situaciones de estrés van a sentirse, bueno, o más cansadas, o más ansiosas, o más doloridas por alguna parte de su cuerpo. Y que después vamos a entrar en detalle cuáles son las manifestaciones psicosomáticas más comunes. Después lo hablaremos en el bloque que viene.
Tiene mucha influencia, por supuesto, los factores psicológicos, como veníamos hablando. Y ante una enfermedad real, ¿qué va a pasar si nosotros tenemos este tipo de mentalidad? Va a alterar el curso de la enfermedad, por ejemplo. Esto quiere decir que podemos demorar más en curarnos, podemos terminar en alguna conducta que digamos, haga que demore ese tratamiento, ese buen pronóstico. Claro, o el querer también atender todo lo que nos pasa. Nos va a llevar a que si tenemos una enfermedad determinada que puede ser real, ¿no? El estar pendiente de cada detalle o de cada cosa nueva que nos pasa en el cuerpo, va a hacer que sí, se pueda retrasar la cura de esa enfermedad, ¿no? No sé si me explico. Sí. Bueno, va a interferir básicamente con el tratamiento, ¿no? Claro. Porque si tenemos esta mentalidad pesimista, a veces también caemos en esas conductas de ¿para qué voy a hacer tal cosa? Claro. ¿O para qué voy a tomar el remedio? O ¿Para qué voy a hacer ejercicio si total no me va a servir de nada? Claro, entonces al final termina como siendo un círculo vicioso donde yo no me cuido, entonces más me enfermo y como más me enfermo, menos me cuido. Claro. Algo así. Por supuesto que esto termina teniendo un factor de riesgo adicional a la persona, ¿no? O sea, más de la enfermedad, tenemos toda esta cuota de lío, digamos, ¿no? O sea, yo no me cuido, yo no tengo mucha esperanza con respecto al tratamiento, entonces no sé si hacerle caso al doctor. Bueno, además también tipo los doctores, hay gente que piensa, los doctores no saben nada, ¿no? Entonces lo dejan como en manos de no sé. Se ponen como más a la defensiva. Sí. De repente, que le van sacando crédito a las personas. Claro, como que piensan que quizás esa persona sepa más que un médico, ¿no? Bueno, puede pasar también. Puede pasar. Yo he escuchado muchas veces, Por eso. Yo sé más, o digo, a mí me pasaron tantas cosas, esta gente no sabe nada. Yo conozco, ¿quién más que yo? Conozco a mi cuerpo, ¿no? Puede ser también una de las cosas que... Y bueno, y todas estas conductas evidentemente terminan perjudicando a la persona y se va generando más estrés. Es, como les decía, termina siendo un círculo vicioso. Bien. Bueno, vamos a ir a un corte. Y cuando volvamos vamos a seguir con el tema de lo psicosomático en las somatizaciones. Bueno, ya volvemos. Y acá seguimos en el Club de los Optimistas, como todos los miércoles a las 16 horas, por www.montevideonight.com. Y para que ustedes... .com.uy, ¿no? Uy, me olvidé. Bueno, antes que nada, antes de seguir con las preguntas que pusimos en el Club de los Optimistas, el muro de Viviana García y también Psicología Positiva Uruguay, todos los medios habidos y por haber. Para todos mis fans, me para van a agregar, Mariana, ¿te das cuenta? Todos van a estar tocando tu muro. Bueno, vamos a dar los medios de comunicación. Bueno, Facebook, Psicología Positiva Uruguay o El Club de los Optimistas. También nos pueden seguir vía Twitter, @optimistasmn, con mayúscula. Se pueden comunicar a través del 2996 o nos pueden mandar un mail si quieren a elclub@montevideonight.com.uy. El uy era importante. Había que resaltarlo. Bueno, preguntamos, ¿cómo responde tu cuerpo cuando estás emocionalmente desbordado? Fernando nos dice, dolor de cabeza, náuseas. Mariana, decaimiento. Lucrecia, llanto. Sebastián, desganado, lloro y me como todo lo que hay en la heladera. Manda algo para casa, si querés. ¿Qué estaba haciendo? Bueno, y acá en el muro de Viviana, Diego, que nos pone alergia. Bueno, sí, hay personas que les da alergias, es cierto, y sobre todo también con los cambios de estación, esas cosas terminan como que uno está más expuesto también a esos reveses de la salud, digamos. Bueno, hay una enfermedad de la piel que es psoriasis. Psoriasis, Ahí va. Que es por estrés. Sí, que se da. Que creo que son manchitas rojas que salen, ¿verdad? Sí. Bueno, o blancas también. Y en el Club de los Optimistas, Cecilia nos dice, llorando, cuando me desbordo emocionalmente me pueden pasar dos cosas. Si siento pena de mí misma, se me caen las lágrimas. Pero también si algo o alguien me da mucha rabia y no sé qué hacer o qué decir, ese es el desborde penoso. También cuando me desborda la paciencia me da por gritar. Yo no soy una persona que diga normalmente malas palabras, pero también a veces insulta. Ese es el desborde que siento que me sale como lava de un volcán en erupción. Ahora que lo pienso y lo escribo, soy agua de río y fuego de volcán. Jaja, qué analogías. Qué profunda. Profundo, ¿por qué no? Me parece bárbaro.
Pero estamos a full. Estamos con los comentarios. Lorena nos agrega: la última vez hace 3 semanas quedé afónica y estuve 2 días sin hablar. En esta época es muy raro que me pase. Sí. Eso sí es raro, ¿no? Digo, puede ser que por estrés a mí o por me pasó nervios, capaz, ¿no? una semana entera casi, me quedé sin hablar, era horrible. Sí, o sea, me agarré. Lo que pasa es que eso fue porque me agarró una lluvia. Me agarró una lluvia, estaba desabrigada y me tele que fue el sábado, ya el lunes no tenía voz. O sea, no podía atender el teléfono porque la voz me salía. O sea, realmente, literalmente no tenía voz. Y tuve que, trabajé y tuve que suspender algunos consultantes porque no me escuchaban. Literalmente estábamos al lado. Te escribía, ¿viste? Sí, teníamos que estar con todas pancartas así para que pudieran entender. No, era imposible. A mí me pasó en el Mundial. ¿También? Sí, claro. Bueno, imagínate, salí a festejar, pero nunca me pasó de estrés. No, lo mío pero fue un tema, digamos, que me mojé y a veces cuando, digamos, la lluvia es muy fuerte, sí, a veces me baja un poco las defensas. Una vez, cuando era chica, me agarré escarlatina, una cosa súper rara. Me mojé 2 cuadras, que había ido al almacén, de acá tendría, no sé, 18 años creo que me pasó. Y cuando volví a mi casa, 2 cuadras que me ensopé, escarlatina. Está súper raro. Pero bueno, esas cosas que uno le van pasando en la vida. En fin. Bueno, volviendo un poco con lo que son los trastornos psicosomáticos, estos están muy influidos por factores sociales y culturales. Bueno, eso también lo habíamos comentado. Las somatizaciones se cronifican cuando hay una dependencia a determinados fármacos que pueden ser sedantes, analgésicos también. O sea que hay que tener mucho cuidado con esto que decía Vivi hoy, también eso de automedicarse, que a veces uno incursiona en esas tentaciones que al final termina siendo muy contraproducente. Sí, peor, porque si no era para esa enfermedad justo, digo, sí, se puede despertar otra. Es que, a ver, muchos virus muy potentes también a veces se despiertan por una mala medicación. Además, convengamos que la medicación o las medicaciones en general, sí, te hace bien para una cosa, pero siempre tiene como una contraindicación, o digo, te hace mal para otra, me parece a mí. A veces sucede, es verdad. En las personas que tienden a somatizar, a veces también tienen un trastorno psicológico anterior, o sea, ya padecían de algún trastorno de repente un poco más complejo y por supuesto que esto que decíamos hoy, ¿no? Cuando van a consultar con los doctores ya no les dan demasiada atención porque no les encuentran nada. Entonces incluso hasta los médicos a veces tratan un poco con desprecio a este tipo de pacientes porque piensan que lo están inventando, pero en realidad para la persona es muy real. Claro, además los doctores justamente son doctores, no psicólogos. Exacto. Entonces no prevén que el paciente llega con un trastorno que se debe a eso. Ahora, vamos a compartirles a ustedes, que más o menos tiene que ver un poco con la línea de lo que ustedes nos compartieron en las páginas de Facebook. ¿Cuáles son los síntomas y síndromes más comunes que tenemos nosotros cuando estamos somatizando? ¿Cuáles son las manifestaciones físicas de determinadas situaciones emocionales? Un clásico es problemas gastrointestinales. Sí. Y acá incluimos una amplia gama que van desde vómitos, dolor abdominal, náuseas, hinchazón, intolerancia alimenticia, ¿no? Eso de que de repente uno come y le cayó mal enseguida. Eso pasa mucho en la gastritis también, de repente. Es verdad. La gastritis, también es un clásico de que se despierta por un estrés muy profundo. Entonces, los gastrointestinales son como la manifestación más común de este tipo de conductas somatizantes, digamos. Los pseudoneurológicos. Acá incluimos una amplia gama que va desde amnesia, dificultad al tragar, pérdida de voz, sordera, visión borrosa, desfallecimiento, debilidad muscular, pseudoconvulsiones y dificultad al orinar. O sea, todo esto, que no es algo neurológico necesariamente, por eso lo de pseudo-neurológico, pero tienen, digamos, todas estas manifestaciones en nuestro cuerpo. Síntomas dolorosos. Y acá tenemos varios, como el dolor difuso. ¿Vieron cuando ustedes sienten dolor, pero no saben precisar dónde exactamente? No sé si a alguien le ha sucedido alguna vez, pero eso hace referencia a esa sensación de dolor y no sé dónde está.
Dolor en las extremidades, brazos, piernas. Dolor de espalda es un clásico, las clásicas contracturas, que me duele el cuello, que me duele la cervical, que me duele la espalda baja, no todo. Me acuerdo de mi madre. Dolores. Le mando un saludito si me está escuchando. La madre de Vivi que somatiza de vez en cuando. Bueno, la mía también. Un poquito, no. La mía también, no te preocupes. Bueno, dolor en las articulaciones, bueno, y también cefalias, ¿no? Que son estas jaquecas impresionantes que duelen mucho. También en el aparato reproductor se ven manifestaciones, como la irregularidad en los ciclos menstruales. O sea, eso pasa muchísimo en las mujeres, cuando estamos muy nerviosas, muy ansiosas. Ahí, evidentemente, algo se va a desregularizar. Yo creo que por eso es que puede ocurrir más en mujeres que en hombres. Porque el tema tenemos hormonal. El plus hormonal, el ciclo menstrual, que los hombres no tienen y que, lamentablemente, y que eso puede, digo, para mi entender, se debe más a eso. Podría ser un factor. Podría ser un factor, ¿no? A tomar muy en cuenta, porque las hormonas cuando se enloquecen, tienen como un claro, digamos, es muy complicado para la persona a veces manifestar. ¿Quién no está un poco alterada, ¿no? Cuando está por venir el periodo, digamos, es algo común que nos pasa a todas, las hormonas se van. Claro, además que muchas mujeres sufren malestares fuertes, que otras no, entonces también puede ser por eso. Siguen comentando, pero bueno. Bueno, también en las mujeres pasa los vómitos a lo largo del embarazo, sensaciones incómodas en los órganos sexuales. Después también tenemos las cardiopulmonares, que tienen que ver con la dificultad respiratoria en reposo. Esto quiere decir, estamos tranquilos, pero igual como que nos agitamos de todas maneras. Palpitaciones, dolor torácico y mareos. También otros síndromes, que Diego lo había puesto en el muro de Viviana, las alergias, síndrome de fatiga crónica, la fibromialgia, que es bastante conocida hoy en día, que es también ese dolor insoportable en todo el cuerpo y es muy difícil de detectar, y la sensibilidad medicamentosa múltiple, o sea, esto de ser muy sensible a las respuestas que nuestro cuerpo tiene cuando nos medicamos con determinada medicación, obviamente. Ahora, me pregunto, ¿cuáles te parecen que son los síntomas más comunes? A ver, ¿vos qué pensás? Yo, antes de eso, me gustaría agregarle a los síntomas sexuales que en los hombres se puede dar la disfunción eréctil, por ejemplo, que es algo que no habíamos dicho. Uh-huh. Y contestando tu pregunta, me parece que los más comunes pueden ser las gastrointestinales y los síntomas dolorosos. Para mí. Y también me parece un poco común también el cardiopulmonar en el sentido de estas palpitaciones. Las palpitaciones son sumamente comunes. El estar como muy, muy tenso, sentirse muy acelerado. Nos agregaron acá unos comentarios. Sil nos dice, se me contraen los músculos y mucho temblequeo. Bueno, eso también puede pasar. Ahora estuvimos hablando de las somatizaciones en general. Vamos a entrar de lleno a lo que es el trastorno de somatización propiamente dicho, que lo encontramos en el Manual Diagnóstico de Trastornos Mentales, el DSM-4. El trastorno de somatización es una afección crónica, en la cual la persona presenta síntomas físicos que involucran más de una parte del cuerpo. Pero no hay ninguna causa física, lo mismo que en la somatización. Claro. Yo creo que es como más grave de repente. O más crónico y le pasa como muy seguido. Claro. El dolor y otros síntomas que las personas experimentan son reales, no son creados ni disimulados. A lo que voy es, el dolor a ellos lo sienten. Capaz que no hay ninguna correlación física. O sea, a mí me duele la mano, pero en realidad no me tiene por qué doler la mano a nivel físico. Pero yo lo siento ese dolor. O sea, él tiene tanta fuerza la mente que te hace generar realmente esa sensación de malestar, sí. Aunque en realidad no haya nada. Como decíamos, tenemos las dos vertientes. De repente es un dolor real que termina siendo muy exagerado, o simplemente no tengo nada a nivel físico, pero yo siento igual. Pero por ahí se hacen muchos estudios y no les da nada, porque realmente no tienen nada.
Y creo que eso es muy frustrante también, bueno, a nivel médico, ¿no? Porque, o sea, vieron que cada vez que uno se hace un estudio, ese tipo de cosas, termina siendo costosa para la mutualista, para el hospital, y capaz que, claro, también llegan a cansar estos tipos de actitudes, porque, bueno, los consideran un juego, pero evidentemente no lo son, la persona está sufriendo y mucho. Este trastorno de somatización se conocía antes como la histeria. Yo les comentaba, bueno, lo hablábamos así con Vivi, que la histeria, que ya tuvimos un programa de la histeria, en el DSM-4 está toda partida, ¿no? O sea, tenemos por un lado los rasgos de la histeria en el trastorno histriónico de la personalidad, y después tenemos distintas, digamos, manifestaciones de la histeria en distintos trastornos, todos desparramados, y uno de estos es el trastorno de somatización. Y que además la histeria en un comienzo se relacionaba más con las mujeres. Con también. las mujeres. Sí, bueno, que se consideraba que el problema era el útero. Sí. De ahí el nombre. Bueno, eso lo habíamos hablado en programas anteriores. Y les comento ya de paso que si ustedes quieren escuchar programas anteriores, pueden entrar a YouTube, a nuestro canal Psicopositiva UI, y ahí van a tener acceso a un montón de entrevistas, de materiales que, bueno, que hemos ido compartiendo a lo largo de estas 18 ediciones. Bueno, el trastorno de somatización muchas veces es infradiagnosticado o mal diagnosticado. Claro, en el sentido de que no se diagnostica cuando tiene que ser diagnosticado, o se considera de repente que la persona sí tiene un padecimiento real cuando no. Entonces, claro, al tener un mal diagnóstico de entrada, se complica mucho a la hora de luego llevar eso a la práctica, ¿no? O sea, si yo tengo un mal diagnóstico, ¿cómo voy a hacer un tratamiento correcto? Se complica bastante. Por eso es importante que, bueno, todos estemos atentos, digamos, los profesionales estemos atentos a este tipo de manifestaciones. Es que, el trastorno de somatización es más visible para un profesional de la salud, como es un psicólogo. Salud mental. Sí, salud mental, que un doctor, que va a ser como más complicado de repente, ¿no? De todas maneras, los médicos tienen una pequeña preparación psiquiátrica, claro. Algunos módulos, muy leve, ¿no? A menos que obviamente sea psiquiatra, pero bueno, sí, creo que es complejo si no estás, o de repente no lo viste demasiado, es difícil poder diagnosticarlo con certeza. Pero creo que uno de los, digamos, de los disparadores que nos pueden llegar a llamar la atención es cuando, en realidad, cuando haces los estudios no hay nada físico. Claro. O sea, evidentemente, igual creo que en eso los médicos la tienen un poquito más clara, ¿no? Cuando evidentemente ven una persona que no hay nada físico, usualmente lo primero que hacen es dar pase psiquiatra o psicólogo, porque claro, sí, para evaluar, a ver, digamos, porque usualmente sí se corresponde a una temática emocional. Y además que es un trastorno muy común hoy en día, me parece a mí, ¿no? Sí, o sea, yo no sé si es tan común el trastorno, creo que sí, las somatizaciones son súper comunes. El trastorno en sí tiene su prevalencia, pero creo que hay algunos que son más comunes todavía, bueno, como lo que es la depresión, ¿no? O la ansiedad, creo que es así. Nos siguen dejando comentarios. Fabiana nos dice: mi cuerpo no responde. Desganada, si pudiera estar días en la cama sería lo mejor. Les recordamos que la pregunta era: ¿cómo responde tu cuerpo cuando estás emocionalmente desbordado? Seguimos con el tema. Los síntomas físicos en esta persona son un modo en realidad de pedir ayuda y atención. La intensidad y persistencia de estos síntomas reflejan el intenso deseo de la persona de ser atendida en cada uno de los aspectos de su vida. O sea, termina siendo más un llamado de atención, claro, inconsciente, ojo. Sí, vamos a aclararlo. Como una carencia. Una carencia afectiva. Afectiva en algún punto. Que de repente yo, si estoy enferma, me van a cuidar, me van a proteger. Claro. ¿No? Lo que hablamos del beneficio secundario del síntoma. Freud siempre decía que cuando hay una enfermedad hay un beneficio, que es obviamente inconsciente. Pero si nosotros tenemos algo X, nos van a cuidar y nos van a proteger. Entonces, de repente, a veces seguimos manteniendo conductas nocivas en búsqueda de esa protección y ese cuidado. Los síntomas pueden servir quizás a otros propósitos, como que la persona eluda las responsabilidades de la vida adulta. En el caso de la inmadurez emocional, cuando nosotros no queremos afrontar de repente determinadas responsabilidades, determinadas presiones, es más fácil decir: hoy me siento mal, no hago nada, claro. Entonces tengo, digamos, vía libre para no hacerme cargo de las cosas que sí me tengo que hacer cargo. Todo esto a nivel inconsciente, como veníamos diciendo. Sí, por supuesto que esto quede claro.
Los síntomas que se incluyen, que bueno, van a ver que son como los que un poquito parecidos a los que mencionamos anteriormente, son dolores de cabeza. Pero estos síntomas por lo menos se tienen que dar durante 2 años seguidos. Ojo. Claro, la diferencia es que esto es son más con crónico. mayor intensidad. Con mayor intensidad. Vamos a separarlo de la somatización común que nos puede pasar a todos, con esa amplia gama de elección que claro, hablábamos. es como crónico, y lo que refiere a lo crónico es que ya como que se instala en la personalidad de la persona. Exacto. Esa sería la diferencia, ¿no? Con el trastorno común de somatización. No, con la somatización. Ay, perdón. Con la somatización común y corriente. El trastorno de somatización sí es algo crónico por 2 años, donde vamos a ver toda esta serie de síntomas. Los dolores de cabeza, los dolores de espalda, dolor en las articulaciones, dolor de pecho, latidos de cardíacos irregulares, dolores en brazos y piernas, dolores en los órganos reproductores durante las relaciones sexuales, dolores al orinar. También vamos a tener náuseas, vómitos, diarrea, incapacidad, bueno, como decía, la disfunción eréctil, periodos irregulares, sangrado menstrual excesivo. También vemos que pueden darse parálisis, debilidad, dificultad para deglutir, bueno, esto que ya les he hablado, dificultad para poder comer, sí, ¿no? Para poder tragar, pérdida de la voz, incapacidad de controlar la necesidad de orinar, delirios o alucinaciones, pérdida del tacto, incapacidad para sentir dolor. O sea, esto es lo más raro, ¿no? que se puede llegar a dar. La incapacidad de sentir dolor es a veces cuando uno pierde la sensibilidad en el cuerpo y por más que a vos te pinchen, sí, te golpeen, no sentís nada. Que eso obviamente es algo psicológico. Que creo que esto es un poco lo más raro que se da en el trastorno. Sí, ¿no? Te iba a decir justamente eso, que como que no lo había escuchado. Claro, es lo más raro. Amnesia, la ceguera temporal, sordera temporal y las pseudoconvulsiones que la habíamos también mencionado. Pero bueno, como les decía, todos estos síntomas son excesivos, continuos y exagerados. Los síntomas pueden alterar parcial o completamente el funcionamiento social, familiar y laboral. Porque ustedes fíjense que si yo estoy mal todo el tiempo, ¿qué ganas voy a tener de salir? Claro. ¿Qué ganas voy a tener de compartir con mis afectos? También creo que para los familiares es muy estresante ver que la persona que querés sufre y no sabés qué hacer, porque no hay manera. Y además que el relato de esa persona es siempre lo mismo, es una persona también súper negativa, y eso me parece que al resto de las personas que están a tu alrededor como que un poco llega a aburrir también, ¿no? Uh-huh. De siempre lo mismo, por eso puede hacer que tomen cierta distancia en algún punto, ¿no? Sí, o digamos, es la frustración... Inconscientemente, digo. Es la frustración de no poder hacer nada o también el cansancio de siempre escuchar lo mismo y no llegar a ninguna conclusión. Eso puede suceder también, sin duda. Y a nivel laboral, ¿qué va a pasar? La persona va a ir poco al trabajo, va a pasar faltando, porque como se siente mal, evidentemente, no va a poder cumplir con sus tareas, con sus responsabilidades como es debido. La mayoría de las personas van muchísimo al médico, consultan con distintos especialistas, van todo el tiempo, van viendo quién tiene la razón, quién no, y van con mucha queja, demandas que son bastante excesivas y se frustran porque no encuentran una respuesta a lo que les sucede. Obviamente, como la respuesta no es a nivel físico, usualmente, claro, se terminan como sintiendo mal, diciendo, a ver, no puede ser que nadie me dé una respuesta, yo siento dolor, yo tengo esto, nadie hace nada por mí. Bueno, termina pasando todas estas cosas. Y pueden llegar a recurrir a, no sé, otros medios, ya sea, se me ocurre a mí en estos momentos, como siempre, no sé, ir a una iglesia, ¿no? Bueno, quizás también hay gente que busca alternativas. Y de repente pueden ser como terapias alternativas, flores de Bach, acupuntura, reiki, no sé, todo la amplia gama que hay. Más también, bueno, ¿por qué no? Iglesias, bueno, o estas iglesias donde prometen cosas que de repente no se cumplen después. Digamos, claro, la desesperación de la persona puede llevar a cometer actos que no están tan buenos. A ver, no digo que las terapias alternativas no funcionen, sino que digo que no, como el problema no pasa por ahí, sí, obviamente que no va a funcionar. O viste que hay gente que, no sé, tiene un dolor o le pasa algo y no sé, es debido, o viste que es lo típico que dicen,
alguien me hizo algo. O alguien me hizo una macumba o esas ¿Es cosas, ¿viste? Sí. Porque también hay esa gente que piensa esas cosas. Y claro. que es más, que recurren a, no sé... Bueno, ahí entran un montón de situaciones, ¿no? O sea, la gente que explota a quien lo necesita en su momento. O sea, bueno, ahí entran también las creencias porque hay gente que realmente cree en eso y bueno, y les da resultado y bueno, está. O sea, ahí no me voy a meter porque es un tema de cada uno. Pero vamos a ser honestos, hay gente que sí lucra con la necesidad de los demás. Entonces, ese tipo de personas, claro, son como un blanco muy fácil también. Claro, en la desesperación por querer buscar una respuesta, que bueno, que ya el médico por ahí no te la da, que no, digo, el recurrir ahí a esos medios es medio, digo... Sí, pero puede suceder sin duda. Sí, claro. Los factores que aumentan la probabilidad de que nosotros podamos llegar algún día a desarrollar el trastorno de somatización son, digamos, nuestro factor cultural. A veces de repente no hemos tenido la posibilidad de educarnos, o sea, de estudiar bien. Bueno, a veces sucede, no tenés la chance. Claro, por eso, lo que decía anteriormente, para mí también puede ser un factor. Se debe a eso. Personas del sexo femenino son las que son más tendientes a padecer este trastorno. Se da en la adolescencia o en los 30 o cerca de los 30 años. Hay factores de personalidad que pueden llegar a entorpecer o digamos a facilitar en algún punto el despertar de este trastorno, como sería el trastorno narcisista de la personalidad, el trastorno dependiente o el trastorno histriónico. Y también a veces los factores culturales. Bueno, de repente el ambiente donde uno se educa, también si estás acostumbrado a ver que tu padre claro, vive excesivamente quejándose, con dolores, entonces como que también a veces uno inconscientemente va adoptando ese tipo de conductas. ¿Esto ya lo hemos leído? No, Elizabeth nos agregó en nuestra pregunta ¿cómo responde tu cuerpo cuando estás emocionalmente desbordado? Dice, se somatiza en lo que menos defensas tenemos o en lo que sufrimos. Depresión, estómago, colon, cabeza, angustia, dolor de espalda y muchos otros como acidez y reflujo. Diabetes, que viene por preocuparnos y sufrir mucho por los demás y preocuparnos mucho. Bueno, puede ser también la preocupación excesiva a veces, que genere también, obviamente, este tipo de claro, sí, en ese caso sería... sería una somatización. Más leve, digamos. La gente con trastorno de somatización está muy frustrada, suele actuar a la defensiva ante cualquier sugerencia de que su dolor no es real, sino psicológico. O sea, la gente, como les decía, les cuesta creer que lo que yo siento, este dolor horrible que tengo, puede ser psicológico. No es real, claro. o sea, es producto de mi mente, es producto de una mala interpretación, es producto de una trampa que mi mente me está haciendo. Claro, les cuesta mucho asumirlo. Y bueno, y por supuesto eso a veces también hace difícil el tratamiento, obviamente. Porque si uno, tiene que hacer un tratamiento psicológico y se rehúsa, evidentemente eso va a traer consecuencias. Sí, no estaba pensando a qué parte de la mente se podía asociar. Yo estuve leyendo algo que hablaba del sistema nervioso, que el sistema nervioso también, digamos, tiene toda esta influencia en distintos sectores claro, de nuestro si nos cuerpo. Vamos a lo emocional, quizás, viste que, no sé, el sistema límbico, por ejemplo, está asociado a las emociones. También hay una glándula, ¿no? Me acuerdo en estos momentos que también se asociaba a la amígdala, creo que era. Algo me... Bien. Perdí neuro, pero... Algo de lo que perdí, de lo que habré salvado del puntaje que llevé bien, algo me acuerdo. Bueno, sí, digamos, claro, obviamente, que el cerebro, es que está todo muy relacionado. Es mente, cerebro, cuerpo. Sí, pero me parece que igual todo es parte del cerebro, ¿no? Así que... Bueno, ¿y qué nos...? Bueno, podríamos ir a una pausa y cuando volvamos vamos a hablarles de lo que es el tratamiento para el trastorno de somatización específicamente. Capaz que nos podría quedar para hablar de la... Sí, nos va a dar el tiempo para hablar de la hipocondría, que para mí está un poco relacionado con esto de la somatización. Así que bueno, vamos a una pausa y enseguida volvemos. Bueno, estamos volviendo, último bloque, ¿no, Mariana? Y bueno, sí, eso lo vemos. Hacemos una
pausa en el medio porque capaz que si no vamos a hablar demasiado de correr. Sí, ahora vamos a hablar de del tratamiento del trastorno de somatización. Encontré una foto acá en Facebook. Ay, sí, no, estamos viendo bastante. Estamos viendo fotos de Navidad. Ahora empiezan con las fotos de Navidad. Ya se empieza la gente a preparar, porque bueno, obviamente re emocionados todos con las fiestas. Nos gustaría saber también qué van a hacer ustedes para las fiestas. A ver, nosotras ya les digo, nos vamos a tomar un par de semanas de vacaciones muy merecidas, ¿no? Después de 18 programas. Ay, es tanto, 18 programas. Es tanto que necesitamos vacaciones. A mí lo que me interesaría saber es qué piensa la gente, ¿no? De esto que se dice que va a pasar el 21 de diciembre. Vos también. No, viste, estoy somatizando. El mundo. Que gente que está comprando velas. Porque supuestamente se ven 3 días de oscuridad. Gente que dice que se termina el mundo. ¿Vos ¡Mentira! Mariana, a ver, contá un ¡Mentira! poquito. Para mí no se termina Es nada. una falacia. No, yo estuve leyendo en internet que esa historia de los 3 días de oscuridad en realidad está desde el 1900 y pico circulando. Comenzó, no sé si en un programa de radio o bueno, fue una broma que digamos todos los años se va repitiendo con modificaciones en la historia, pero no crean ciegamente todo lo que escuchen, lo que lean, averigüen, porque hay muchas cosas que son tontas por ahí. Bueno, antes de seguir hablando de lo que es el tratamiento del trastorno de somatización, Vivi nos va a compartir cuáles son los medios de comunicación. Bien, bueno, por Facebook, Psicología Positiva Uruguay o el Club de los Optimistas. También nos pueden seguir vía Twitter, @optimistasmn con mayúscula. Se pueden comunicar a través del 2900-0996 o nos pueden mandar un mail si quieren a elclub@montevideonights.com.uy. Night. Bueno, en Psicología Positiva Uruguay les habíamos preguntado cómo responde tu cuerpo cuando estás emocionalmente desbordado. Y Sandra nos dice, me da una presión en la cabeza y exploto, y pone carita de mala. Bueno, sí, también es una manera de expresarse. Bueno, Vivi, contanos un poco, ¿cómo es el tratamiento del trastorno de somatización? Bueno, el tratamiento. A veces un medicamento, por ejemplo, antidepresivo u otra medicación psiquiátrica, pueden brindar alivio para los síntomas físicos que se derivan del trastorno de somatización. No obstante, en la mayoría de los casos, el tratamiento tiene como objetivo lidiar con los problemas menores, como cuestiones en el trabajo y con el funcionamiento en la sociedad, además de cualquier síntoma adicional de ansiedad o depresión. La psicoterapia puede ayudar al paciente a manejar el malestar físico crónico y a entender cómo manejarlo. Claro, va dando herramientas para que la persona pueda lidiar con mayor soltura ante este tipo de situaciones. Y bueno, y también darse cuenta, hacer consciente, ¿no? Que tiene hacerse cargo en algún punto. Bueno, las personas con trastorno de somatización podrían tener dificultad para aceptar una derivación a un profesional de salud mental o para aceptar que la evaluación y el tratamiento médicos quizás no alivien los síntomas. Estos pacientes son particularmente sensibles al estigma asociado con los trastornos mentales. Además, a veces estos trastornos mentales son descartados por un subgrupo de médicos que no ven estos síntomas como una causa legítima de preocupación, que puede pasar también, ¿no? Es cierto. De ser posible, resulta mejor si el médico de cabecera y el profesional de salud mental trabajan juntos, porque de esta manera se evalúan los síntomas físicos del paciente a la vez que se le ayuda a manejar la frustración de no llegar a un diagnóstico o un plan de tratamiento claros. Podría ser posible que el paciente reciba ayuda tratando cualquier cuadro de ansiedad y depresión que presente, ayudándolo a manejar los conflictos en su hogar y descubriendo maneras de ayudarlo a funcionar bien. Y en cuanto a lo que es la terapia cognitivo-conductual, es importante la fase educativa
en el tratamiento. O sea, esto de enseñarle a la persona a reestructurar sus pensamientos, a cuestionar si es tan cierto todo ese dolor que siente. O sea, estar en una posición un poco más de reflexión, si se quiere. También se le enseña a tener conductas de salud, a pensar, digamos, a reemplazar estas sensaciones, estos dolores o estos pensamientos negativos por pensamientos en realidad más adaptativos. La persona tiene que reatribuir las causas de sus síntomas corporales a motivos más benignos y objetivos, suprimiendo cualquier refuerzo que pueda estar recibiendo a mostrar el rol de enfermo o reasegurándose. Esto tiene que ver con que sea consciente de que de repente estos dolores vienen por otro lado, vienen más por el lado mental, y que se alejen un poco del beneficio secundario que pueden estar llegando a quizás disfrutar por tener este trastorno, que como les decíamos, obviamente si uno se siente mal y está llamando la atención, va a recibir más cuidados de repente, pero no es una manera saludable de vincularse con el otro, porque primero que la persona sufre muchísimo y también desgasta el nivel emocional de las personas que lo rodean, como habíamos hablado. Sí, de uno y de las otras personas también, sin duda. Tenemos que ayudar a cambiar la conducta ante los síntomas. A veces estos síntomas tienen una menor intensidad, hay que ayudarlo a cambiar la forma de interpretarlos, y la persona tiene que experimentar por sí mismo, que tiene que comprender que distraerse de los síntomas ayuda mucho más. Distraerse, buscar actividades para hacer, no quedarse de repente estancados en ay, me duele, no hago nada. Salí a caminar, salí, no sé, a disfrutar un poco del sol, o salí con algún amigo, o leer algún libro. Técnicas para distraer la mente. Claro, para no estar pensando todo el tiempo en que en ese dolor, en esa molestia, ¿no? Uh-huh. El aburrimiento en realidad lo que hace a veces es aumentar los síntomas. Sí, entonces uno tiene que ser cuidadoso con eso y tener estrategias como para poder, digamos, lidiar con eso de la mejor manera posible. Bueno, ¿cuándo llamar a un profesional? A ver, ¿cuándo uno tiene que acudir a un profesional? Bueno, mientras más rápido un profesional de salud mental evalúe al paciente, más rápido resultará ayudarlo a lidiar con las consecuencias de este trastorno, tales como exposición a evaluaciones y tratamiento innecesarios, dificultad con las relaciones y escasa productividad en el trabajo. No obstante, una persona con este trastorno podría evitar el tratamiento si acude a un profesional de la salud mental, como veníamos diciendo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y el pronóstico de este trastorno son: los medicamentos podrían brindar algún tipo de alivio. Uh-huh. Si la psicoterapia actúa a largo plazo, porque la persona probablemente ha vivido con el trastorno durante mucho tiempo antes de recibir tratamiento. Va a tener que tener un tratamiento psicológico intenso, extensivo. No van a ser unas pocas sesiones, seguramente sea 1 año, 2 o 3. Claro, y si justamente, como decíamos hoy, el trastorno tiende a cronificarse, ¿no? Y dura más o menos, cuando ya lo vemos hace 2 años, ya... Claro, o sea, ya viene hace tiempo la persona. Claro. Bueno, es difícil abandonar los modelos de comportamiento de largo tiempo. No obstante, con persistencia y apoyo es posible lograr un progreso. Hay que ser persistente y lo que sí, constante. Eso va a gusto del consumidor, pero lo que tiene el modelo cognitivo-conductual es que, a veces ataca más los síntomas. En vez de estar tanto pensando en el pasado, cosas así, trabajan más desde el presente, atacando más al síntoma y, enseñando nuevas estrategias para que uno pueda lidiar con lo que le está sucediendo en el aquí y ahora. Bueno, para terminar con el tema de la somatización, me gustaría compartir con ustedes algo que encontré en internet. La verdad que desconozco el autor, desconozco la fuente, pero me pareció interesante y estaría bueno debatir acá unos breves minutos sobre este pequeño texto. Todo sirve. Todo sirve para ampliar nuestro repertorio mental. Presten atención. El cuerpo habla de lo que la boca calla. La nariz gotea cuando el cuerpo no llora. El dolor de garganta obstruye cuando no es posible comunicar las angustias. El estómago quema cuando la ira no puede salir. La diabetes invade cuando la soledad duele. El cuerpo engorda cuando la insatisfacción tiembla. El dolor de cabeza deprime cuando las dudas aumentan. El corazón se da por vencido cuando el significado de la vida parece terminar.
La alergia aparece cuando el perfeccionismo queda intolerante. Se rompen las uñas cuando las defensas se ven amenazadas. El pecho se aprieta cuando el orgullo esclaviza. La presión arterial se eleva cuando el miedo aprisiona. Las neurosis esclavizan cuando el niño interior tiraniza. La fiebre se calienta cuando las defensas detonan los límites de la inmunidad. Bueno, ¿qué les parece todo esto? ¿No? Vamos a debatir acá un poquito. A mí me parece que como que cada una se asocia, ¿no? Digo, con el dolor como que lo asociamos con algo emocional, ¿no? Uh-huh. Digo, a ver, estoy pensando, dolor de cabeza deprime cuando las dudas aumentan. Viste que viste el repensar, el pensar, el dar vueltas, siempre se asocia a la cabeza, uh-huh, ¿no? El cuerpo. Yo el estómago lo asocio más a los nervios y la ansiedad. Sí, no tanto acá como lo que dice. Sí, o sea, bueno, vamos a pensar, ¿no? O sea, ¿con qué se asocia usualmente las cosas? Bueno, yo por ejemplo sí leí, me acuerdo, que, por ejemplo, los sangrados fuera del mes, en el caso de la mujer, ¿no? O sea, en vez del periodo, los sangrados extras, es cuando de repente la persona no está llorando, digamos, es como que llora, digamos, se manifiesta de otra manera. Capaz un poco relacionado con lo de la nariz gotea, ¿no? Claro, eso de llorar. Dice, el dolor de garganta obstruye cuando no es posible comunicar las angustias. Ese nudo en la garganta, ese típico, nudo, ¿no? Ese dolor en el pecho que te oprime, digamos, esas sensaciones, sí, están asociadas también al no poder tampoco contar con nadie o al creer uno que no cuenta con nadie. Porque a veces pasa también que uno se siente muy solo y no es tan real, pero uno se siente así. Entonces, ¿qué pasa? No se acerca a nadie, no habla, no comparte y se va acumulando todo ese dolor. Y es complicado, porque obviamente va a tener una determinada manifestación. Los dolores de cabeza también son sumamente comunes, y eso también asociado al cansancio, al desgaste, de repente situaciones laborales bastante complicadas. ¿Qué más se nos ocurre? A ver. No, a mí lo que me llama la atención es tipo, el cuerpo habla de lo que la boca calla. Es como muy significativo. Es que creo que tiene mucha razón. Cuando uno no puede expresar lo que siente en el interior, ¿no? Es inconsciente, es cuando latente no ahí. Cuando no sabe, cuando no puede, cuando de repente no está demasiado consciente, cuando no quiere. Creo que es una sumatoria de cosas. También a veces creo que hay como una creencia que tenemos algunos de que uno siempre tiene que estar fuerte, que no le va a decir al otro que se siente mal o que está atravesando un problema, y se va como guardando todo ese dolor, toda esa angustia, hasta que obviamente revienta por algún lado. O si no también, bueno, por ejemplo, cuando uno tuvo una situación traumática, una situación muy estresante en algún momento de su vida, a veces también se va manifestando con el cuerpo. A veces no cuidamos tanto nuestro cuerpo, o alguna actitud que de repente es como generamos rechazo a lo físico, y bueno, y de repente también tienen estas manifestaciones a nivel somático. O no sé, para no preocupar a los demás, o el tema de, no sé, a los hijos muchas veces. Entonces el tener que estar todo el tiempo así, con una actitud de soy fuerte, ¿no? Me llevo el mundo por delante, claro. Y de repente no están así. Eso hace que uno se guarde las cosas y en un momento, por algún lado, explotás, ¿no? Es que hay una realidad, todos tenemos nuestros momentos de vulnerabilidad. O sea, no existe que vayamos por la vida todo bárbaro, todo divino, la vida me encanta, sí, está buenísimo, pero el tema es que todos en algún momento vamos a tener que lidiar con situaciones dolorosas, con situaciones complicadas, y tenemos que seguir adelante. Pero creo que no tiene nada de malo pedir ayuda. El orgullo a veces, porque también a veces pasa por un tema de mal orgullo, ¿no? Sí. No está bueno, porque a ver, si yo tengo un problema, lo digo, o sea, no es así, es lo más saludable que podemos hacer. Claro. Siempre vamos a tener alguien con quien hablar, o un amigo, o nuestra pareja, algún familiar, hermano, padre, madre, tío, primo, cualquier cosa sirve. Pero de repente más vale hablarlo, y nadie tiene que demostrarle nada a nadie. Si uno está mal, y tiene todo el derecho del mundo a estar mal. Pero a veces yo siento que la gente estar mal no es un delito. No es un delito, claro. No es un delito. Creo que a veces, también a veces veo en este movimiento del pensamiento positivo, separándolo de lo que es la psicología positiva. El pensamiento positivo es como que sonreí aunque esté llorando. No es así. Si vos tenés ganas de llorar, llorá. O sea, si tenés un mal momento, un mal día, o estás atravesando un duelo, pasó algo que realmente es angustiante para vos,
tenés que sacarlo para afuera, tenés que hablarlo, tenés que transitarlo y tenés que comprenderlo y experienciarlo, porque si lo vamos tapando, no tiene sentido en realidad. Lo que pasa es que yo creo que muchas personas no quieren expresar lo que sienten, o por miedo a que los demás piensen que es como un signo de debilidad, ¿no? O de baja autoestima. Y me parece que no es para nada así. Esa visión me parece que es creada por uno mismo a veces y es muy errónea. Digo, me parece que uno esté atravesando un mal momento no es un signo de debilidad para nada. No. Quizás puede ser la persona más fuerte del mundo y bueno, hay algo que realmente te supera. Pero es que a todos en algún momento. A ver, ¿a quién no le duele perder a alguien que quiere, por ejemplo? ¿Quién no ha padecido algún duelo? O sea, creo que todos, sí. o todos, si no lo han padecido en algún momento, seguro que les va a pasar. Claro. Porque es inevitable. Entonces, digamos, sí, vas a estar mal y tenés todo el derecho del mundo. Entonces, digamos, no hay que negar el dolor, hay que aceptarlo. Y sí, y yo siempre digo, tienen que darse su momento para gritar, llorar, patalear. Obviamente, no quedarse enganchado eternamente con ese dolor, sino darse un tiempo prudencial para sufrir. ¿No? O sea, por ejemplo, un duelo demorás entre 6 meses y 1 año en superarlo. Digo, no quiere decir que todos los días estés tirada en la cama llorando. Sí, pero van a haber recaídas. Pero van a haber recaídas en ese proceso y es esperable. Y este duelo, a ver, me refiero que también puede ser un duelo de pérdida de una pareja. Claro, o sea, sí, sin duda. Es normal, es esperable. Claro, no vas a estar 10 años llorando, no, eso sí, ahí ya pasa a lo patológico. Pero, a ver, tenemos que darnos nuestro momento también para sacarnos toda esa angustia. O sea, si estamos mal y busquemos ayuda, no tienen absolutamente nada de malo. A veces simplemente con compartir esos momentos con alguien que uno quiere es suficiente. O sea, bueno, depende del caso, ¿no? Pero a veces ni siquiera es necesario recurrir a un profesional. A veces es simplemente contar con una mano amiga y es suficiente. Porque, a ver, las cosas normales de la vida nos pasan a todos. No necesariamente porque, bueno, estás sufriendo un duelo, tenés que salir corriendo al psicólogo. No, tampoco es así. Sí. O sea, no hay que patologizar todo. No. Además, para algo están los amigos también, ¿no? Por supuesto, tienen que cumplir su rol. No los vas a contagiar de tus problemas, simplemente que van a estar ahí y te van a escuchar, así que... Bueno, queríamos hablarle un poco de lo que es la hipocondría, que es la creencia de estar enfermo, que está un poco relacionado a lo que es la somatización, más precisamente al trastorno de somatización, cuando yo creo que hay algo que me duele. Y aquí Vivi nos va a compartir de qué se trata el trastorno. Vamos a leer un artículo que yo escribí hace un tiempo, así que bueno, decinos nomás. Bueno, se conoce como hipocondría el trastorno que lleva a la persona a interpretar ciertos síntomas físicos como enfermedad cuando en realidad no lo son. Cuando el individuo cree tener determinada enfermedad basada en malas interpretaciones de su cuerpo, que puede ser una palpitación, puede ser un ataque cardíaco. O sea, una palpitación la pueden considerar un ataque cardíaco. Claro. Un pinchazo puede desencadenar la creencia de que tiene una enfermedad mortal. O sea que esto es algo también crónico, ¿no? La hipocondría sí, o sea, tiene también tendencia a cronificarse y también la persona lo vive como muy intenso. Esto del pinchazo, porque hay personas que creen que si se pincharon, de repente, no sé, con un clavo, piensan, me da sida. O sea, es como que enseguida tienden a catastrofizar la situación. Y digo, realmente lo viven así, no estoy exagerando, es un ejemplo real. Son personas como muy delicadas también, ¿no? Digo, con la higiene y todas esas cosas, entonces... Y son cuidadosas, sí. No necesariamente tienen que ser obsesivas, ¿no? Pero sí, van a cuidarse y sí tienen miedo de los gérmenes o de algunas cosas, o de repente, o estar con personas enfermas. A veces sí, pueden llegar a tener esa conducta. No es 100% siempre, pero algunas veces. Bueno, hay un intento casi angustioso de su parte para intentar que sus síntomas desaparezcan, ya que hasta se pueden despertar el temor de morir a causa de lo que cree padecer. Las enfermedades que más suelen temer son el cáncer, SIDA o enfermedades coronarias. Una de las razones por las cuales esta patología puede despertarse es porque hay un velo de negación en cuanto a lo que es enfermedad y muerte en la sociedad en general. Bueno, esto que hablábamos, ¿no? Que a veces el tema de la muerte como que no se deja llorar demasiado, hay que seguir adelante y no se permite como ese tiempo de duelo necesario que todos tenemos que transitar.
Bueno, las enfermedades, además del dolor físico y psíquico que generan, muchas veces también son fuentes de aislamiento y rechazo por parte de los demás. El dolor se muestra como algo sumamente difícil de superar y esa creencia siempre es alimentada por frases que parecen inocentes como esto es demasiado difícil para mí, yo no voy a superarlo nunca. Claro, la persona se autoconvence de que no puede y se lo repite como un mantra y bueno, acuérdense de lo que hablamos siempre de la profecía autocumplida, sí. Que la mente se sugestiona a favor o en contra de lo que nosotros pensemos. Bueno, un factor de prevención bien podría ser información adecuada acerca de nuestro cuerpo, enfrentarse a estas realidades de muerte, enfermedad y dolor no desde la catástrofe, sino desde un enfoque más maduro y desde la aceptación de que estos elementos son parte de la vida en general, pero que podemos ser lo suficientemente fuertes para utilizar las adversidades a nuestro favor. Claro, o sea, en el sentimiento, ¿no? de la muerte, ¿no? Que uno pueda entender que es parte de la vida, las enfermedades sí existen, pero no necesariamente vamos a estar todo el tiempo preocupados, todo el tiempo quemándonos la cabeza de que algo terrible nos puede pasar. Sé que en estas personas es muy difícil, ¿no? Porque es todo terrible, tienen muchísimo miedo. Evidentemente, en estos casos sí es necesario buscar ayuda profesional, porque estas creencias toman tanta fuerza que impiden que la persona de repente funcione correctamente en sus ámbitos, ¿no? Laboral, familiar, social. Sí. Y como un poco habíamos hablado que pasa también con el tema de la somatización, estas actitudes pueden llegar a cansar también a las personas que rodean a la persona hipocondríaca, ¿no? Porque es el clásico que de repente miró en la televisión que salió, no sé, el virus nuevo, no sé, la gripe lo que sea. Yo tengo eso. Y yo tuve ese síntoma. Entonces seguramente y salí igual con tapabocas. O sea, claro, como que son exagerados, ¿no? Sí, en la prevención. O sea, y todo el terror es como parte o sea, además capaz que una gripe puede ser lo peor que les puede pasar en la vida, ¿no? Sí, o sea, claro, tienden como a catastrofizar, siempre sale, esa palabra es difícil, pero claro, es todo como un drama constante. Bueno, en las personas hipocondríacas se genera mucho miedo y ansiedad injustificadas. En esa búsqueda por tener síntomas, la persona se va a sugestionar, como decíamos recién. Cualquier sensación del cuerpo será malinterpretado, se sugestionará al punto de que si no tiene comezón, por ejemplo, ¿no? El cuerpo le comenzará a picar. O le dolerá la cabeza o se sentirá mareado. Sin quererlo, el sujeto va cayendo en la propia trampa de su mente. Esto de la comezón es bastante común, porque claro, yo pienso, yo seguro que soy alérgica. Estoy segura que soy alérgica. Me empezó a picar la mano. Uy, me pica el brazo. Cómo me pica todo. Y de repente... Me va a llenar de ronchas y picaduras. Claro, es todo un drama. Pero claro, es esa sugestión constante a la cual estamos sometiendo a nuestra mente, que al final uno termina preocupándose excesivamente y bueno, en algún punto como que termina convirtiendo este miedo en algo real. Sí. Bueno, usualmente los hipocondríacos cuyos casos son más severos no recurren a un doctor por el simple miedo del diagnóstico que le puede ofrecer. O sea, la diferencia, ¿no? Con el trastorno de somatización que constantemente están yendo al médico y pensando qué horrible todo lo que me puede estar pasando, ¿verdad? Claro, es verdad. Bueno, van creyendo que tienen algo peligroso para su salud y prefieren no saberlo. Claro, o sea, evitan ir al médico en contraste con las otras personas que constantemente van al médico y no se pueden consolar de que no tengan nada físico. Claro, es como que quieren curarse en el trastorno de somatización, perdón. Eso salió medio francés. Como que quieren buscar una salida, ¿no? Y por eso recurren, todos los doctores, todos los diagnósticos posibles. Acá como que prefiero no saber. No, prefiero no, porque ya como que van a dar por sentado que va a ser algo grave, ahora, es seguro. ¿no? Sí. Bueno, la persona no es consciente de que su problema es psicológico. Igual que en la otra situación. Igual. Esto puede llegar a desencadenar que vayan de médico en médico buscando la solución a su problema físico inexistente. Vamos a aclarar que estos en los que sí se animan a consultar, claro, que no son como todos. Los dos polos están los dos polos, más usualmente escapan al médico, pero los que sí se atreven
es como que también les pasa lo mismo, no se consuelan con las respuestas que le brindan. Bueno, el tratamiento psicológico consiste en ayudar a la persona a perder esas creencias de miedo y ansiedad ante la enfermedad. Se le va a exigir que no acuda más al doctor, que evite charlar sobre enfermedades. Claro, porque el estar constantemente revolviendo sobre el mismo tema es como O sea que en la terapia como que... trata de sacarle el foco a la importancia de la enfermedad. Claro, se van a orientar en otros temas que por ahí no tienen nada que ver en eso. Distraer un poco, claro. Se le va a hacer entender a la persona que le quite fuerza a las sensaciones de su cuerpo, que se aleje de esas malas interpretaciones. En el caso, por ejemplo, de la comezón, que comprenda que, a ver, uno mismo se está sugestionando, que si sigue pensando, me pica, te va a picar el triple. Claro. O sea, esto... O ya la picadura de un mosquito puede ser algo dramático, ¿no? Sí, o sea, mirá si justo ese mosquito había picado a alguien que tiene SIDA. No mete. Sí, puede pasar. Bueno, es la propia ansiedad ligada a la creencia de estar enfermo, la culpable de que se despierten los temores hacia la enfermedad. Uh-huh. Se trabaja en mejorar la autoestima, en fortalecerse en todas las áreas para evitar en un futuro situaciones donde se dispare nuevamente este miedo. O sea, evidentemente cuando uno está mal, tiene que quitarse, tiene que salirse de este rol de enfermedad, tiene que distraerse, tiene que entender que hay que no necesariamente todo esto que él siente es real. Yo entiendo la postura de las personas, ¿no? Cuando ellas creen con tanto ahínco que esto es real, es como muy complejo decir, no, en realidad a mí no me pasa nada. O sea, por supuesto que lleva un tratamiento psicológico intenso para que la persona finalmente pueda escapar de estas creencias tan fuertes. Y bueno, ya nos quedan unos minutitos y ahora en un ratito viene el compañero de Agenda Ciudadana, ¿verdad? Sí, ya recién nos estaba golpeando abajo. Ya está de estudios. Y bueno, Mariana, quiero que me cuentes qué tal tus vacaciones antes de irnos. Vacaciones son cuidar al gato. No, voy a aprovechar a descansar, no hacer nada. Supongo que algún día capaz... voy a ir mucho a la playa, eso seguro. Quiero aprovechar, que me encanta el agua, disfrutar un poco del sol. Aparte soy blanca como el papel. Quiero quemarme un poquito. Hoy capaz que cuando suba algunas fotos a la que le saqué a Mariana, que me va a matar. No, antes se la voy a mostrar. O no le etiqueto. Photoshop, por favor. Así que las van a poder ver en Psicología Positiva Uruguay o en tengo fotos. Me saqué una foto con la presidenta de la Sociedad Española de Psicología Positiva, que fuimos a cenar juntas cuando estuve acá en Uruguay. Así que bueno, sí hay fotos mías. Y cuando hicimos el evento de Eva Magazine, la revista en la que soy columnista, también hay fotos mías. No son las fotos más favorecedoras, pero bueno, hay. Bueno, y decirles que el miércoles que viene posiblemente pasemos una recopilación quizás de programas. Vamos a armar ahí de repente material para poder pasar, donde es una recopilación de los momentos más lindos. O pueden votar también cuáles de todos los programas les gustaron más. Y lo podemos pasar entero. Oh. Claro, porque digo, capaz que en lugar de hacer Mira, yo sé que los programas que gustaron mucho fue el tema de los celos, la histeria y también el cómo potenciar la mentalidad optimista. Así que de repente podemos hacer un compendio de esos mejores programas y bueno, los volvemos a transmitir para aquellos que no tuvieron la oportunidad de escucharnos. Igual saben que si tienen ganas, de repente un día están aburridos, pueden entrar a Psicopositiva UI en YouTube y también van a tener acceso a más materiales junto al reglamento del Club de los Optimistas. Sí, es importante. Ese reglamento está muy bueno. Y bueno, ya nos vamos despidiendo, así ya dejamos el estudio y nos tomamos de vacaciones. Y bueno, y feliz Navidad porque... Y feliz Año Nuevo. No, sí, también. Sí. Feliz Año Nuevo porque el miércoles no vamos a estar, así que no nos vamos a poder saludar. Pero bueno, nos estamos viendo después de las vacaciones de Mariana. Mándenos mensajes. Igual prometo aparecerme por el Facebook porque bueno, sí, es más fuerte que yo. Algún día me voy a conectar. Ese vicio es algo que no se puede dejar. Bueno, les mandamos un besote gigante a todos. Muchas gracias siempre por escucharnos. Bueno, nos vemos. Que disfruten muchísimo las fiestas y... Nos vemos en la próxima. Chao.